En términos simples, ¿cómo podríamos mirar la viscosidad? Como la resistencia, como la medida de la resistencia a fluir de un líquido o de un gas. En general, a mayor viscosidad de un líquido, menor cantidad de líquido fluye en el mismo intervalo de tiempo. En términos simples, podríamos relacionar lo que es que un líquido sea viscoso o no con que es más espeso o no. El líquido más espeso es el que se demora, pues, si tú lo echas a fluir en estos recipientes, el que se demora más en fluir, que el más viscoso, el más espeso, el que se demora más en fluir, que el menos viscoso. En general, todos los fluidos conocidos presentan algo de viscosidad. Todos sabemos que los cuerpos muy ligeros, tales como este pedazo de papel, parecen caer lentamente. Pero, ¿es la caída lenta causada solo por su peso ligero o hay otra razón? Si arrugamos este papel para darle forma de pelota y lo dejamos caer junto a una hoja de papel plana, la diferencia es clara. Hay más arrastre del aire sobre la superficie más grande del papel plano, y esto frena su descenso. Aquí este video se habla en torno a la resistencia del aire, que tiene relación con el concepto de viscosidad. Vamos a ver otro video acá de viscosidad. ¿Ha notado que los objetos tienden a moverse más lentamente a través de un líquido viscoso como la glicerina? Debemos caer varias pelotas en este tubo con glicerina para ver qué tan rápido se hunden hasta el fondo. Para comparar, aquí vemos cómo cae una pelota de vidrio en el aire. Aquí está la misma pelota cayendo en un tubo lleno de glicerina. Cae mucho más lentamente. Aquí está una pelota de acero más pesada cayendo en glicerina. Aquí está una pelota de plomo aún más pesada cayendo en glicerina. Aquí están las 3 pelotas cayendo juntas. Ahí tenemos el efecto que tiene esto es lo que se llama el roce viscoso, que es un tema que se enseña en cursos más complejos de mecánica, porque es un tema que requiere un análisis un poco, matemático un poco más potente, que requiere resolver ecuaciones diferenciales. Entonces lo que sucede es que cuando se introduce en un líquido viscoso, el cuerpo inicialmente empieza a acelerar, te va cayendo, pero va sufriendo, aparte del peso, una fuerza de roce viscoso que va apuntando hacia arriba, que apunta en el sentido contrario del peso, y que va aumentando con la velocidad. Y que llega un momento en que las dos se equiparan, y el cuerpo empieza a caer con velocidad constante, lo que se llama una velocidad terminal. Eso también sirve para modelar lo que es la caída de cuerpos a gran altura. ¿Ya? Se soltarán 6 pelotas en reposo desde el mismo nivel horizontal y se registrará su posición a medida que caen usando un disparador rápido. Se darán la masa y el radio de cada pelota un poco antes de soltarlas. En orden, una superpelota, una pelota de madera, una pelota de práctica de golf y 3 pelotas de poliestireno de tamaños crecientes. Para tomar datos, las posiciones pueden obtenerse de las marcas de 10 centímetros a un lado de la imagen. El tiempo se dará en la esquina inferior izquierda en segundos y cuadros. Aquí un cuadro es un 1/30 de segundo.
este parece que fue cero aporte, que revela las diferentes caídas de diferentes bolas, y supuestamente debido al tamaño están siendo afectados de diferentes maneras por el roce del aire. Cuando la temperatura de un gas sube, su viscosidad cambia. Usaremos este doble quemador de gas para mostrar el cambio. Se abre la llave de gas y se encienden ambos quemadores. Con ambos brazos a la misma temperatura, las llamas son de igual altura. Ahora calentaremos el gas de uno de los brazos con otro quemador. A medida que la temperatura del gas sube en ese brazo, ¿qué pasará con el tamaño de la llama? La llama se hace más pequeña. La viscosidad del gas ha aumentado al aumentar la temperatura. Aquí otro tema del que vamos a hablar, que es viscosidad versus temperatura. En el caso de los gases, la viscosidad aumenta con la temperatura. En el caso de los líquidos, la viscosidad disminuye con la temperatura, y eso tiene consecuencias. Ahora veamos qué pasa con la viscosidad del alcohol a bajas temperaturas. El alcohol es muy poco viscoso a temperatura ambiente y fluye libremente. Cuando se enfría a la temperatura del nitrógeno líquido, el alcohol se hace muy viscoso y casi no fluye. Creo que este de aquí muestra de mejor manera el concepto de viscosidad de un líquido no viscoso, con poca viscosidad, frente a un líquido con mucha viscosidad. El alcohol a temperatura ambiente es poco viscoso, es un líquido que fluye fácilmente, y el alcohol a temperaturas muy bajas es un líquido muy viscoso. Tengo un último video acá que es de la viscosidad del aceite. Estos tres tubos contienen aceite para motor de 3 viscosidades diferentes. Hay una pequeña burbuja de aire en el tope de cada tubo. Cuando volteamos los tubos, la diferencia de viscosidad es aparente por las diferencias entre las rapideces a las que se mueven las burbujas en cada tubo. Excelente. En general, el modelo de fluido ideal de viscosidad nula, que es el modelo que ocupamos para hacer análisis de lo que fue la ecuación de continuidad y lo que va a hacer posteriormente Bernoulli, es una aproximación bastante buena para ciertas aplicaciones, pero para otras vamos a necesitar considerar la viscosidad. ¿Cómo se puede entender la viscosidad? Se puede ver analizar desde el punto de vista de lo que se llama la analogía de la goma de borrar. En general considera un bloque sólido sometido a una fuerza tangencial, como por ejemplo una goma de borrar sobre la que se sitúa la palma de la mano que empuja en dirección paralela a la mesa. O sea, tomar una goma de borrar, pues está con una mano abajo y la otra arriba, o una mano arriba y abajo la mesa. Entonces, si aplicamos una fuerza con la mano, sin que deslice en la mesa, la goma opone una resistencia a la fuerza aplicada, pero se deforma. Dijera, a menor rigidez que tenga la goma, mayor la deformación que vamos a tener.
En general, si imaginamos que la goma de borrar está formada por delgadas capas, una sola, veremos que las capas adyacentes ejercen fuerzas de fricción entre sí. Cuando se aplica esa fuerza, el resultado de la deformación es el desplazamiento relativo de unas capas respecto a las adyacentes, y vamos a tener que las capas cercanas a la palma de la mano tienen un desplazamiento grande, mientras que las capas más cercanas a la mesa se desplazan poco y nada. Y esas fuerzas de fricción que se ejercen entre las capas es lo que vamos a llamar viscosidad nosotros. En un fluido ideal sin viscosidad, que es el caso que analizamos el lunes y que vamos a volver a analizar el próximo lunes para el caso de Bernoulli, la velocidad del fluido va a ser la misma en todos los puntos, que es esta situación que tenemos acá. Ahora, en un fluido viscoso que fluye de forma laminada a través de un tubo, la fuerza de fricción entre las capas adyacentes, denominada viscosidad, provoca diferencias entre las velocidades de las diferentes capas. Entonces vamos a tener un perfil de velocidades así, donde las capas contiguas a las paredes del tubo se desplazan con velocidad baja y las capas centrales se desplazan con mayor rapidez. En general, las fuerzas viscosas se oponen al movimiento de una porción de fluido, o sea, de una capa relativa a la otra, y vamos a considerar que la viscosidad se debe fundamentalmente a la cohesión y transformación entre las moléculas de los fluidos. Algunas cosas más respecto a la viscosidad. Un líquido puede considerarse ideal cuanto menos viscoso es. En general, los líquidos menos viscosos como el agua fluyen con mayor facilidad, son más cercanos a lo que se llama un fluido ideal. Y como decíamos antes, los líquidos más viscosos son aquellos más espesos como la miel o el aceite para motor. En general, la viscosidad hace que cueste trabajo palear una canoa en aguas tranquilas, pero también es lo que hace que funcione la pala. El agua tiene viscosidad. Si no hubiera viscosidad, si el agua no fuera viscosa, intentáramos palear una canoa, o sea, agarrar unos remos y tirar con ellos en el agua para hacer mover la canoa, no podríamos hacerla mover, porque la viscosidad es la que permite que esas palas, que esos remos se sostengan y permitan mover la canoa. General, los efectos viscosos son importantes en lo que es el flujo de fluidos en tuberías, el flujo de la sangre y la lubricación de las piezas de un motor. En lo que es flujo de fluidos en tuberías, acuérdense que ustedes van a tener que transportar muchas veces líquidos y van a tener que moverlos en tuberías, por lo tanto, precisamente líquidos que no son precisamente fluidos ideales como el petróleo. Entonces van a tener que considerar pues, la viscosidad del petróleo en muchos cálculos. Y también lo que es la lubricación de piezas de un motor. Ustedes van a trabajar con motores en algún momento. En general, la viscosidad de un líquido depende de varios factores, el que más influye es la temperatura. En general, a mayor temperatura, menor viscosidad. Habría que decir que para líquidos, para gases, es mayor la viscosidad crece con la temperatura, pero para líquidos la viscosidad decrece con la temperatura, que es lo que pasaba con el alcohol. Era poco viscoso a bajas temperaturas y muy viscoso es muy poco viscoso a temperatura ambiente, pero a muy bajas temperaturas es sumamente viscoso. Efectos prácticos de eso. En general, ¿qué es lo que quiere uno cuando uno quiere hacer que la miel fluya con mayor rapidez? Uno calienta los frascos de miel. La miel en su estado de temperatura natural es viscosa, un líquido espeso que le cuesta fluir, pero si lo calentamos va a perder viscosidad y va a ser más fácil que fluya de un lado a otro. Y otro tema importante es el tema de los aceites lubricantes. No sé si se acuerdan de esos típicos comerciales de aceites lubricantes Castrol, Bardal, donde una de las características que se destacan de los aceites es mayor viscosidad a altas temperaturas. Lo que se busca en estos aceites es que el aceite mantenga un grado de viscosidad razonable a altas temperaturas. ¿Por qué? Porque al trabajar en motores que son zonas donde ligeramente hay mucha temperatura, se necesita que mantengan un cierto nivel de viscosidad para que tengan el efecto lubricante. Lubricante en el sentido de que permitan el deslizamiento de los pistones de tal manera de que no se dañen. Disminuir el roce.
La ecuación de Bernoulli, que vamos a ver el próximo martes, no es válida para fluidos viscosos, pues se formula a partir de la conservación de la energía, como lo vamos a ver en esa clase, y la viscosidad provoca pérdidas de energía. Otra característica de los fluidos viscosos es que tienden a adherirse a la superficie sólida en contacto con ellos, debido a que la capa de frontera delgada del fluido cerca de la superficie, que está casi en reposo con respecto a este, tiende a pegarse. Un ejemplo de eso es cuando ustedes hacen girar el aspa de un ventilador, aunque el ventilador esté girando rápidamente, van a ver partículas de polvo apegadas al aspa de los ventiladores. Otro efecto es cuando ustedes lavan un auto, le echan agua, y después de que fluye el agua quedan como bolsones de agua pegados al auto. Como que queda agua pegada al auto que después hay que sacarla. Eso es efecto de viscosidad. Son capas de líquido adheridas a la superficie. Unidad de viscosidad, el símbolo es eta. En MKS se suele expresar como pascales por segundo. En el CGS está la unidad más conocida, que es Poise. DIN a partir de centímetro cuadrado por segundo. Y ahí tenemos algunas equivalencias. Un poise es 10 a la menos 1 pascales por segundo, un centipoise son 10 elevado a menos 2 poises, un micropoise son 10 elevado a menos 6 poises. Generalmente se suele trabajar más con pascales por segundo, con las unidades del MKS. Valores típicos de viscosidad del agua es 1,79 centipoise a 0 grados Celsius, 0,28 centipoise a 100 grados Celsius. Para aceites lubricantes del orden de 1 a 10 poise. Y el aire tiene una viscosidad de 1,181 micropoise a 20 grados Celsius. Y aquí vamos a ver la situación particular del fluido viscoso en un tubo cilíndrico largo. Aquí tenemos el perfil de rapidez de flujo para el flujo laminar de un fluido viscoso en un tubo cilíndrico largo, donde la rapidez, como dijimos anteriormente, va a ser máxima a lo largo del eje Y, a lo largo del eje del cilindro, y va a ser 0 en las paredes, que es un movimiento que es similar al de muchos tubos concéntricos deslizando entre sí. Entonces, si aplicamos la definición de viscosidad a un elemento de fluido cilíndrico, o sea, una operatoria que incluye integrales, se puede deducir una ecuación que describe el perfil de rapidez. Y la ecuación que describe ese perfil de rapidez va a ser esta. Que la rapidez de flujo B a una distancia R del eje del tubo de radio R va a ser P1 menos P2, que sería la diferencia de las presiones entre los dos extremos del tubo. P1 es la presión en la parte donde viene el flujo, y P2 es la presión en la parte donde va, dividido en 4 por eta, que es la viscosidad, por L, que es la longitud del tubo. Y aquí tenemos una relación con los radios del tubo. R es el radio del tubo, y R es cualquier posición entre 0 y R dentro del tubo. R minúscula. Cualquier posición entre 0 y R mayúscula dentro del tubo. En general, la rapidez en cualquier punto va a ser proporcional al cambio de presión por unidad de longitud, que sería el delta P, cambio de presión partido por longitud, que es lo que se suele denominar gradiente de presión. ¿Ya? Y el flujo siempre va a ir en la dirección de presión decreciente, o sea, tenemos P1 que es mayor que P2, y el flujo siempre va a ser de P1 a P2, en esta dirección. Y aquí podemos ver los diferentes casos particulares. La velocidad máxima, R igual a 0, para el punto central va a ser P1 menos P2 partido por 4 eta L por R al cuadrado. La velocidad mínima, que es justo en el borde, va a ser 0. Si evalúan aquí el borde, que es R minúsculo igual a R mayúscula, nos va a dar una velocidad 0. Que eso es coherente con el hecho de que las capas más cercanas al tubo no se van a desplazar. Y la velocidad media va a ser la mitad de la velocidad máxima. Que es
P1 menos P2 partido en 8 beta L por R al cuadrado. De aquí se puede plantear la ecuación de Poiseuille. En general se puede demostrar que por definición de caudal y usando la velocidad media del fluido, se puede establecer que el caudal de flujo va a ser igual al área de la sección transversal por la velocidad media que calculamos antes, que sería pi por r al cuadrado por la velocidad media, y nos va a quedar esta expresión. Esto se conoce como la ecuación de Poiseuille, que es la ecuación del caudal de un tubo a través del cual fluye un líquido viscoso, que se llama de Poiseuille porque el personaje que la dedujo tiene ese apellido, Poiseuille. De hecho, de aquí Poise viene la unidad de viscosidad. ¿Qué consecuencias tiene esta ecuación de Poiseuille? Es directamente proporcional al gradiente de la presión, que es P1 menos P2 partido en L, inversamente proporcional a la viscosidad. Mientras más viscoso, menor va a ser el caudal, lo que es coherente con la explicación que dábamos respecto a la relación de viscosidad de fluido, y varía con la cuarta potencia del radio R. O sea, depende mucho del radio del tubo. ¿Qué aplicaciones tiene esto? Los diseños de fontanería, lo que son las agujas hipodérmicas. En el caso de que introdujéramos un líquido viscoso aquí adentro de la aguja, para determinar el caudal va a ser mucho más importante el radio de la aguja que la presión que tenemos que aplicar acá. Si tenemos un radio de aguja muy pequeño, vamos a tener en general un caudal muy pequeño, o pues para lograr un caudal importante vamos a tener que apretar muy fuerte este émbolo. Porque va a tener que presionar muy fuerte. Acá. Aplicación en el cuerpo humano. El flujo de sangre y las arterias y las venas se puede controlar con un amplio intervalo mediante cambios de diámetro relativamente pequeños, que esto es un importante mecanismo de control de temperatura en animales de sangre caliente. Y el más importante, ¿qué es lo que sucede acá? ¿Por qué se explica los ataques al corazón? En los casos de arteriosclerosis, por lo que es el estrechamiento de las arterias, si se estrechan las arterias, disminuye este radio. Por lo tanto, si quiero mantener el caudal, pensando que el líquido, el fluido que fluye, que es sangre, que tiene una cierta viscosidad, la única manera que tenemos es aumentando la diferencia de presión. Y la única manera de aumentar la diferencia de presión es que el corazón trabaje más fuerte. Eso significa forzar el músculo cardíaco, elevar la presión arterial directamente, y eso genera una serie de consecuencias en el cuerpo humano. O sea, a partir de esto se puede explicar el efecto, por qué se produce un ataque al corazón. Ahora vamos a explicar brevemente los conceptos de flujo laminar y turbulento. El flujo laminar es un flujo en el cual el fluido se mueve en capas uniformes denominadas láminas, que eso lo mencionamos en la clase anterior, donde la ley de Poiseuille se cumple para estos flujos laminares. Y el flujo turbulento son aquellos flujos en que las láminas fluyen desorganizadas tanto en dirección como en velocidad. Creo que esto lo mencionamos en alguna clase anterior. En donde no se cumple, en este caso, Poiseuille. Y para distinguir un flujo laminar o turbulento existe un criterio empírico, que es lo que se denomina el número de Reynolds. Que es esta expresión, que es 2 veces la densidad del fluido por la velocidad media del fluido por el radio del tubo cilíndrico partido por la viscosidad. Que a partir de esos cálculos se obtiene un cierto número. Se considera que si este número es menor a 2000, se puede decir tranquilamente que es un flujo laminar. Este es un criterio empírico, o sea, basado en resultados experimentales. Si es mayor a 4000, es turbulento definitivamente. Y si está entre 2000 y 4000, es un flujo de transición inestable, o sea que puede pasar de laminar a turbulento o viceversa. ¿Bien?
Y el último concepto me parece que tenemos acá es el de resistencia a flujo, que es otro concepto que suele ser útil acá. En general, en un fluido viscoso, la resistencia al flujo se define como el cociente entre la caída de presión y el caudal, o sea, P1 menos P2 partido en caudal, que para el caso de flujo al laminar a partir de la ecuación de Poiseuille se puede establecer que esta resistencia al flujo es 8 por la viscosidad por L dividido en pi por el radio a la cuarta. ¿Ya? Donde la unidad de esta resistencia al flujo es Newton por segundo partido en metro a la quinta.